Hola, buenas noches. Desde este espacio que yo lo he dado a llamar futboleros, me contacto con ustedes como para poder transmitirles un poco de, bueno, de mis pensamientos respecto al fútbol, siempre partiendo del concepto que, bueno, a través de tantos años de experiencia, desde el año 82 a la fecha, bueno, digamos que me he podido armar un compendio de conceptos como para poder aportar a aquellos que a lo mejor no han podido aquilosarlos. Y bueno, en el día de hoy tuve la oportunidad de ver el partido de Godoy Cruz con River Plate y para compartir con ustedes, para que tomen algunas ideas. Bueno, fuera de las conclusiones que ustedes mismos ya deben haber sacado, bueno, nos encontramos con un equipo de Godoy Cruz que se encontraba con la obligación al jugar de local de tener que sacar como mínimo un empate. Dentro de su plantilla, de su plantel, se encontraba con jugadores que no eran los titulares en algunos casos y bueno, con la exigencia de tener que enfrentar a uno de los clubes más poderosos de la Argentina, que cuenta casi con un medio seleccionado nacional dentro de sus filas. Del otro lado, River Plate, que trae en su mochila el hecho de contar con un gran plantel, con un gran presupuesto, con un técnico altamente experimentado y la presión de todos sus simpatizantes que están viendo a partir del correr de las fechas del campeonato que no establece una marcada diferencia si tomamos en cuenta el nivel de jugadores respecto del resto de los equipos de Argentina. Bueno, si vamos a hablar específicamente de lo que es el partido, de lo que se vio, bueno, no hay mucho para acotar. Ustedes escucharán a periodistas, escucharán la expresión por ahí de algún jugador en actividad o retirado, algún concepto así muy al vuelo de algún entrenador involucrado, pero en definitiva, desde mi ver, no hay mucho para descubrir. La mayoría de los equipos argentinos juegan igual, están todos sistematizados, están los jugadores subyugados respecto al plan preestablecido, que es una mecánica impuesta, que es una mala copia del fútbol de clase europeo que le ha intentado dar el Barcelona, el Manchester City, Real Madrid, bueno, y algún otro que ande dando vuelta por ahí. En ese aspecto, en el fútbol argentino nos encontramos con que acá, a diferencia del fútbol europeo, hay digamos una gran predisposición al roce, al golpe, a la violencia. Y bueno, el fútbol no tiene sus bases en eso. Si vamos a buscar un deporte para golpear, y elijamos el boxeo, porque la naturaleza del boxeo es golpear para vencer al rival. En este caso, en el fútbol, como para usted debe ser una obviedad, y bueno, les pido disculpas ante la obviedad, bueno, nos encontramos con que golpear al rival para poder vencerlo está fuera de la naturaleza del fútbol y no está dentro de sus preceptos, del ideal. Nosotros como público, ustedes que me están escuchando, no importa el cuadro que sea, acá no es tema de cuadro. Todos tenemos el derecho de tener la satisfacción de
sentarnos a ver un espectáculo deportivo donde nos encontramos con como mínimo 22 actores que deben generar un desempeño armonioso con el objeto de poder transmitirle a todos los seguidores y a todos los espectadores un cierto nivel de agrado. Acá nos encontramos con equipos que arañan los empates, con equipos que por ahí ganan 1-0 o 2-0, pero con jugadas que son, digamos, logradas a través de forzar el rival, de forzar el error del rival y no de las virtudes de generar un juego que permita la conversión del tanto para nuestro equipo. Y bueno, River Plate siempre tomó ahora como premisa armar medio seleccionado y bueno, se está encontrando con los pros y los contras de esa decisión política deportiva del club. El hecho de traer jugadores de tanta jerarquía y de tanto roce internacional, por un lado, lleva a que se genere una presencia de equipo contra el resto de los rivales, pero simétricamente está la presión adquirida por el nivel de los mismos jugadores. Significa que con esos jugadores tendrían que ganar como mínimo 3-0 todos los partidos. Para que vean que el fútbol no es matemático, que el fútbol no se pueden establecer patrones permanentes, nos encontramos con el entrenador de River que en periodos atrás logró una seguidilla de torneos, campeonatos, etcétera, etcétera, y hoy ese mismo entrenador en el mismo club y con la misma intención de sus dirigentes en apoyarlo y darle un aporte económico, no puede obtener los resultados ni amalgamar a los jugadores de tanto nivel como para generar la diferencia deportiva esperada de antemano. ¿Qué se vio en el encuentro? Bueno, se vio lucha de medio campo, forzar a través de la presión el error del rival, jugadores desequilibrados emocionalmente, porque ante la exigencia del esfuerzo físico, luego del correr de los minutos, el deportista empieza a perder sincronismo, empieza a no resolver en cuanto a tiempos y distancia, ni fuerza física ejercida, y termina realizando faltas, termina lesionando al rival, termina tirando mal un pase, infinidad de situaciones que en la sumatoria terminan dándole a los espectadores algo pobrísimo, una muestra pobrísima de lo que es el fútbol pretendido. En realidad, en el fútbol, y esto va para quien lo quiera escuchar, porque no se crean que muchos que puedan tener colgado sus galardones de ser entrenadores de primera, ya los habilita a creer que se sabe en el manual, que se sabe en la Biblia, de atrás para adelante. Todos los días se aprende algo, así como aprendo yo ya con más de, 45 años en el deporte. Calculo que los más jóvenes tienen que estar predispuestos a aprender. En el fútbol, el éxito o la derrota es la resultante de la sumatoria de las buenas o malas decisiones o resoluciones en la jugada de cada jugador en cada espacio del campo. Cuanto mayor cantidad de jugadores resuelvan de manera correcta
ante el imprevisto que le propone el rival, más probabilidades de éxito va a tener el equipo. Ahora, cuando el jugador o los jugadores en la sumatoria tiene mayor porcentual de malas decisiones tomadas, ya sea malas entregas, malos pases, malas recuperaciones, malos relevos, malas coberturas, a la postre va a terminar con un altísimo porcentaje de probabilidad de perder el partido. Esto es un tema que fuera del entrenamiento físico que le dan los directores técnicos y los preparadores físicos, el entrenamiento táctico que suelen trasladarle, imponerles, bueno, hay una carencia muy grande de lo que es el concepto del manejo emocional, del jugador individual y del equipo en su conjunto, y del manejo de los tiempos, manejar la adversidad, manejar el imprevisto y también manejar el hecho de la localidad o no, porque notamos como equipos cuando juegan de local se hacen fuertes y cuando van de visitantes o empatan o pierden. Muy raras veces obtienen una victoria. Es algo para replantear, para que si llega a haber algún jugador profesional que me esté escuchando o algún entrenador profesional que me esté escuchando, lo invito a que incursione en lo que tiene que ver con el manejo emocional, considerando que la localía es circunstancial, los campos de juego suelen ser casi todo de las mismas dimensiones, entonces porque varía la hinchada, varía el simpatizante, nosotros o nos replegamos y nos contenemos o vamos al ataque y vamos con más vigor. Un ejemplo rapidito, antes de darle un cierre a esto, nos encontramos con lo que pasó con Racing, en realidad jugando Tigre-Racing, en cancha de Tigre, que pierde 1-0 ante Tigre con un gol tempranero, donde Tigre presiona en la defensa, en la salida, recuperan los delanteros de Tigre y prestamente rematan al arco, convierten el gol. A partir de ahí, el Racing se desconfiguró, se desarmó psicológicamente, no físicamente, porque acá no estamos hablando de entrega física. Los jugadores corren, los jugadores entregan, el jugador mete, los de Tigre meten. Pero ¿qué pasó con este Racing respecto al Racing Boca en la cancha de Racing? Desapareció. En la cancha de Racing, los jugadores de Racing atropellaban a los de Boca. En cancha de Tigre, ¿qué atropellaban? Y no pudieron revertir el resultado en un 1-0 a los 3 minutos del primer tiempo. Tuvieron 87 minutos restantes y no pudieron convertir un gol, a pesar que, hablando con justeza, Racing tuvo tuvo varias oportunidades de tratar de poder convertir, donde gracias a las virtudes del arquero o alguna intervención circunstancial de la defensa o un poste o travesaño, no lo pudo lograr. Pero el fútbol tiene esto, a medida que corre el reloj, si no se va dando el resultado previsto por el equipo, emocionalmente se empieza a desconfigurar y no puede sostener una línea de juego ni los conceptos que les transmite el entrenador. De hecho, van a ver que los entrenadores normalmente están a los gritos o están gesticulando para que el jugador o no se vaya o no se desequilibre o no cometa tanta falta o recuerde que tiene una tarjeta o
por ahí le pide que tire centros y en vez de tirar centro la tira para atrás, o le dice que la tire para atrás y tira centro, o se encuentra con algún jugador salvador que desde 35 metros patea al arco para ver si convierte el gol de su vida y la termina tirando por encima de la tribuna adversaria, pero nunca plantea a ese jugador que si él en toda su carrera deportiva pateó 20, 30 veces así y convirtió uno, hay 29 tiros que no los convirtió, porque en un momento de crisis, en un momento crítico donde el equipo va perdiendo y necesita tratar de llegar con el mayor número de compañeros, se le ocurre hacer la jugada salvadora y patear. Bueno, esto pasó, pasa en casi todos los partidos, pasó en Tigre Racing, en Godoy Cruz River nos encontramos con que no se mostró tan así, y River fuera de las presiones y las marcaciones fuertes por parte de Godoy Cruz, siempre tiene ese atisbo de buen juego, ese atisbo de generar espacios, o de si te tira un centro, por lo menos tira centros con precisión. Tuvo varias oportunidades como para convertir, pero esto es fútbol. Mi padre, que era un eximio jugador de fútbol, decía para el concepto, la mentalidad de su época, que cuando un jugador pateaba y pegaba en el palo y existía la aclamación de la tribuna, uy, mirá que bien pateó, qué sé yo, mi padre decía, pateó mal, a lo que yo le repreguntaba, papá, ¿cómo que pateó mal? Si fíjate que pegó en el palo, justamente, si pegó en el palo porque pateó mal, si hubiera pateado bien, hubiera sido gol. Bueno, esas eran épocas donde las exigencias, me contaba de que los pases a los delanteros o a los volantes tenían que ser al perfil favorable del jugador que recibía. Si le tirabas la pelota a perfil cambiado, cuando terminaba el partido lo cascaban. Entre los mismos jugadores cascaban al que tiraba el pase mal. Así que fíjese lo que pasa, cómo se fue degradando, se va desvirtuando de la época del fútbol del 40, del 50 a 2025, donde hoy por hoy nos encontramos con grandes luchadores del fútbol y poco jugador en cuanto a la esencia del deporte, es que mostrar la efectividad en pases, poder hacer triangulaciones en ataque, replegar, hacer relevos o coberturas en defensa, hacer movimientos en el campo. Bueno, hay un montón de cosas que se ven ausentes en los campos de juego. No dominan los entrenadores aspectos como el ataque frontal, los ataques por los extremos, los envolvimientos, doble envolvimiento, los tiempos para hacerlo. Bueno, hay infinidad de conceptos que no los veo y bueno, acá estamos para aquel que quiera consultar, aquel que quiera aportar o quiera cambiar opiniones. Esto es positivo porque somos todos entusiastas de este deporte y bueno, acá no es cuestión de qué partido, de qué equipo sos, de qué equipo no sos. Esto no, esto es fútbol. Los equipos son como los apellidos de las personas. Cada familia tiene su apellido y tenemos amigos con otro apellido y no por eso son enemigos nuestros. Entonces, los equipos de fútbol, las personas simpatizan con algún club o algún otro y no por eso tienen que ser enemigos, rivales y agredirse, insultarse, etc. La convivencia, la cohesión, retrotraerse a la niñez. Cuando uno ingresaba a jugar a un partido de fútbol, se encontraba con otros chicos amigos y ahí no importaba de quién era quién, sino que era para divertirse y jugar. Bueno, ahora ya más grandes, estamos en estadios, acompañamos a nuestro club,
al Club de los Amores. Y bueno, es así, pero no por eso podemos dejar de reconocer cuando un equipo juega bien o cuando nuestro equipo juegue mal. Lo mejor que podemos hacer por el bien del fútbol y por el bien nuestro como espectadores es ser críticos, autocríticos, y no basta con criticar, sino que hay que aportar. Para aquel que quiera recibir aportes en cuanto a conocimiento y experiencia en el manejo de grupos deportivos, acá estoy yo para que me contacten y conformemos algún mecanismo para poder realizar. Yo les realizaría una clínica de fútbol, como para seguir poniendo un poquitito más de condimento y mejoras en este deporte que nos identifica desde toda la vida. Bueno, les mando un abrazo grande, un gusto, y bueno, nos estaremos viendo lo más seguido que pueda. Un abrazo de Fabián para todos ustedes.